Hola, Nikki. Hola, Mai. Ya nos pusimos navideñas. Oficialmente grabando la tercera publicación, el tercer video para YouTube de Mis Política. En esta ocasión vamos a hablar, siguiendo un poquito la tónica, a propósito de que esta semana se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a hablar sobre eh, cómo hemos crecido en nuestras distintas sociedades, somos de países distintos, de ciudades distintas, cómo hemos vivido la violencia, si hemos tenido experiencias directamente nosotras de violencia y si hemos crecido también con esos micromachismos que de alguna u otra forma, pese a que creo que somos bastante conscientes, tú y yo de alguna u otra forma estamos en esta sociedad que Y están todos se... instaurados. O sea, siento que por mucho que uno tome conciencia, están instaurados. A veces incluso uno peca por repetirlos porque pues estamos muy acostumbrados a actuar de esa manera, creo yo. Bueno, y yo creo que lo positivo y lo rescatable de esto es que creo que tú y yo nos damos cuenta, supongo que también por todo lo que hemos leído, estudiado, analizado por nuestra cuenta, o sea, también como el compromiso, yo creo que al final es un tema de compromiso, que tanto nos hemos comprometido con no querer ser parte de ese problema y ya hemos aprendido como a darnos cuenta rapidito de esos, sí, de esos micromachismos que tenemos por ahí. Es imposible que yo diga, mira, yo no he dicho o hecho algo que incluso en contra de lo que yo pienso, porque es que salen, a veces son muy naturales. Entonces, claro, están en el día a día y de repente dices, epa, todavía estoy pensando así, o dije esto y como que no. Pero entonces yo ya como que reculo rapidito y digo, mira, que no, o sea, esto no es así. Entonces, Sí, a mí me pasa igual. O sea, yo sí creo que al igual que hasta ahora no se ha logrado erradicar la violencia completamente, la violencia de género, quitar esos micromachismos no es un trabajo para la noche a la mañana. O sea, yo sí siento que en esto deberíamos ser muy conscientes y comentarlo con el resto de la gente y decirlo, porque los micromachismos están tan instaurados, son tan normales, tan normalmente aceptados, que no nos damos cuenta. O sea, es que son cosas tan pequeñas que no te das cuenta, como por ejemplo el hecho de que tú vengas de trabajar, tu pareja venga de trabajar, los dos estén en casa y él se sienta a descansar y tú te levantes a servirle. ¿Me entiendes? escribir a mi Porque, mamá. y uno lo puede decir, y uno lo puede decir, y de aquí más adelante les voy a contar una historia ya que se presenta nuestra invitada, pero uno puede decir, lo puede asociar hasta con el amor. Como, es que yo, No, es que de verdad, esta conversación, quienes ya nos están escuchando, nos están mirando, nos están viendo, es vamos a contar nuestras historias. Y a propósito de lo que dijo Nicky, dije, yo quiero pedir disculpas de antemano a mi familia, a mis amigas. De verdad, es imposible que yo hable de estos temas y que no cuente esas experiencias que yo viví, obviamente. Entonces, no quiero que... porque lo hace Siento más que real. Yo también tengo muchas experiencias, como lo hace real, lo hace real. exactamente. Hoy tenemos una invitada y ella viene a contar su historia. Ella la conocí gracias a Mis Política y es una mujer realmente increíble con una historia de vida súper fuerte. Ha vivido sus propios procesos y ha experimentado la violencia de primera mano. Es propietaria de la empresa Monarca, que es una consultora política, estudiante de Relaciones Internacionales también. Ella se llama Claudia Ovalle y ella está enfocada en seguridad internacional y política exterior en relación a decisiones de alto nivel. Mm. Cuando la conozcan, Claudia es una persona, es una mujer excelente, o sea, tiene una voz de esas que tú dices es como dulce, protectora, Ujú. y de nuevo no pensarías que alguien así podría vivir una experiencia tan ruda, pero quiero que la conozcan porque es una mujer excelente. Entonces, ya en cualquier momento entra. Bienvenida desde ya, Claudia. Sí. Me encantaría realmente que esta fuera una conversación en donde siento que estas últimas conversaciones que hemos tenido desde mi política son más mujeres, quizás escuchándolas, pero siempre digo que no importa en qué lugar del mundo estemos, o sea, siempre todas vamos a tener esa conexión de que en algún momento hayamos pasado por una situación de violencia o una relación de las que ahora llaman tóxicas, pero sí, una relación complicada, tu mamá o tu papá o tu hermana, alguien cercano siempre ha atravesado algún proceso fuerte
que obviamente no se lo deseamos a nadie. Entonces, Y yo tengo una historia para contar de violencia de género, o sea, de violencia viniendo de mujeres con ¿ok? comportamientos machistas hacia mujeres, violencia de mujer hacia mujer, o sea que ahí ya no viene a ser como una violencia de género, pero es a través de comportamientos machistas, lo cual le hace una violencia de género. ¿Entiendes? Es una cosa súper loca. Y es totalmente. Bueno, Claudia ya está entrando. Buenas tardes. Creo que esto va a ser una conversación difícil de escuchar. Mira, cuando yo escuché la primera vez a Claudia, yo de verdad lloré un poquito. Entonces, ¿Cómo están? Buenas. hola Clau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claudia está Igualmente, en Nikki, qué Guatemala. gusto. Gusto de Hola Claudia, qué gusto. Ay, mucho gusto. Yo soy Mucho gusto. ecuatoriana, pero hablo desde Colombia. Bueno, Clau, y yo estábamos conversando un poquito, te presentamos, ya les conté que eres de Guatemala, que eres estudiante de Relaciones Internacionales. Como te decía antes, esta va a ser una conversación en donde queremos que nos cuentes tu experiencia y queremos contar nuestras propias experiencias como mujeres que quizás han atravesado quizás algún proceso de violencia. Pues nada, quiero obviamente que te sientas con la libertad de decir lo que tú quieras contar y que sientas que este realmente es un espacio seguro y para quienes están escuchando, incluyo a Nikki, me incluyo a mí, obviamente trataremos siempre que este sea un espacio seguro donde las mujeres realmente no sean juzgadas y al final esto siempre va a tener el objetivo de que sea una crítica constructiva y que de verdad podamos construir mejores sociedades, es lo que buscamos. Bueno, creo que no somos ninguna ajena a las cosas que nos puedan pasar y creo que todas estamos también rodeadas de mujeres y no nos gustaría que a alguna de ellas le pase algo como lo que quizás hemos vivido o han vivido personas muy cercanas. Entonces, nada, ¿quién quiere empezar a contar su Eso experiencia? el espacio a Nikki. Todas a la vez. Ok, bueno, yo le contaba a Mai antes de que llegaras, Claudia, que quiero, o sea, sobre todo traigo esta experiencia porque me pasó a mí, ayer me la compartió una persona muy cercana a mí, que le pasó algo muy parecido y también quiero hacer lazo de una situación que hablé con un hombre también. Sí. Entonces, aquí va para no volverse tan intrigante esta cuestión. Pues a propósito de el 25 de noviembre que se conmemora pues el Día en contra de la Violencia de la Mujer y de Género, pues yo subí unas historias. Entonces subí unas historias y un seguidor, hombre, me dice, lo que refleja es que la violencia a veces también viene de mujeres. Y no es el único tema, ¿no? Porque pues todos hemos sufrido violencia por parte de algún hombre literal en nuestras vidas. Pero pues en este caso en específico lo hablaba porque una amiga mía, una persona muy cercana a mí, tú defiendes mucho el feminismo y yo la verdad ya me estoy cansando de eso porque hay mujeres que se llaman feministas y utilizan el feminismo para agredir a otras mujeres. Te cuento que una persona que tiene un cargo más arriba que yo, que dice que es feminista, que está en el área pública haciendo políticas públicas, empezó a abusar de mí, como que darme a irse en contra de mi capacidad intelectual, a irse en contra de mi capacidad emocional. Y yo llegué a generar un cuadro de estrés que no lo entendía por qué, hasta que llegué a terapia y me dice, y en terapia empiezo a entender que yo empecé como que a menospreciarme porque esta persona me hizo creer que yo me menospreciaba. Y le decía, wow, me parece súper loco porque a mí me pasó igual en una institución pública. Y no tiene únicamente que ver las instituciones públicas, creo que estos casos están como en todas partes, pero una de las cosas que me pasó es que yo también eh, tuve una experiencia muy similar con una persona que decía que era feminista y no conocía el término sororidad y que para poder elevar su cargo estaba muy asociada a un cargo, a una autoridad un poco más alta que ella, autoridad, sin embargo, masculina. ¿Entiendes? Esta figura de hombre masculino. La pelea en el ring del campo laboral era quién podía atraer más a un hombre o quién era más bonita. Me acuerdo que a mí también me dijeron que mis capacidades intelectuales eran muy cuestionables porque yo me dedicaba, yo siempre en mis horas libres hago ejercicio, entonces que porque entrenaba, que porque me arreglaba, que porque me maquillaba, entonces que yo usaba esto para tratar de atraer a los hombres. Sin embargo, yo no lo usaba para tratar de atraer a los hombres, yo estaba
trabajando, ¿me entiendes? Estaba, y ella, pues esta persona, asumió una competencia conmigo. ¿Qué le decía yo a Mai y qué es lo que trato de sacar con estas historias? Y es que muchas veces la violencia de género viene a través de comportamientos machistas. O sea, está instaurado en la sociedad por un comportamiento machista. Va mucho más allá de que, y que como digo, yo también he tenido casos en donde he sido agredida por un hombre como tal y he sido agredida por ser mujer. La violencia para mí no es tanto la pelea contra el hombre, sino con esa práctica machista. Y yo creo que me canso de decirlo como tal. Porque es esa práctica machista que hay mujeres que todavía lo tienen, que tal vez nosotras incluso lo podemos tener como en niveles un poco más de conciencia, pero más bajos. Y que obviamente los hombres, cuando tú educas a un hombre y le dices, usted tiene que ser un macho, mijo, usted tiene que ser un hombre, usted tiene que tratar así, sus deberes en la vida y en la sociedad son los siguientes, usted fue creado para ir a matar, para ir a tarará, esa su predominancia de el uno contra el otro. Obviamente en el hombre se vuelve una cosa mucho más fuerte, una cosa mucho más grande, hasta tal punto que también incluso viene una diferencia biológica en la cual no nos podemos defender, por mucho que intentemos. Estamos siempre en mucha más vulnerabilidad ante un hombre que ante una mujer. Pero, sin embargo, el comportamiento es de la sociedad y es de una sociedad patriarcal. Un Estado patriarca que asume la normalidad, que asume los buenos comportamientos y asume incluso la moral a través de un comportamiento machista. Entonces, pues nada, esa era mi historia en donde yo quería sobre todo topar el tema de que el machismo y el micromachismo está instaurado en la sociedad. Literalmente es un problema instaurado en la sociedad como tal y no un problema como muy selectivo para uno o para el otro, sino que yo siento que todos los agentes debemos comprometernos para irlo trabajando y tomando conciencia. Políticas públicas, es decir, necesitamos que el Estado reaccione y empiece a hacer políticas públicas que no estén idealizadas a la normalización de una sociedad machista, en donde se asume que el rol de la mujer es que incluso estereotipar a la mujer es muy normal. Porque si tú no eres una mujer con tales medidas, con tales caricias, con tales actitudes, con tales emociones, no eres tan mujer, o eres una mujer talarada, y eso es como que la participación de los agentes sociales, es decir, nosotros como sociedad, como personas, en todos los ámbitos, tanto privados como públicos, participando y normalizando todavía estas prácticas de 1400, 1300, si quieres, cómo normalizarlo. O sea, sí me parece full interesante que hayas justamente empezado abordando el tema de violencia contra la mujer desde las mujeres. Porque eso obviamente ya, por ahí ya podemos empezar como a, sí, como a desmitificar ciertas cosas que pensamos que realmente son de un género u otro, pero es que creo que, como lo has dicho, o sea, naturalizado pareciera dentro de la sociedad y todas las personas lo hemos internalizado porque hemos crecido con esos patrones. Yo creo que incluso en las sociedades hasta más abiertas, de otra forma, están estas prácticas, pero en mayor o menor medida, pero siguen estando ahí. Es muy difícil verla y percibirla. Yo hace un tiempo leí un libro, no recuerdo el nombre, donde explicaban precisamente que parte de esta práctica machista y de todo este patriarcado es que nos han enseñado a competir las mujeres. Y de alguna u otra forma siempre se nos ha inculcado que mujeres somos competencia y somos rivales. Y por eso Somos no competencia puedes, la una para la otra, porque no somos exacto, competencia para un ámbito laboral, para un cargo público, por una eso toma no de... puedes confiar en ellas. Y aquí yo voy a dar una pequeña experiencia, una pequeña anécdota, y es que mi política a mí me hizo sentir que yo le caía bien a las mujeres. Mi política me hizo sentir que yo tenía un espacio con un grupo de mujeres y que quizás lo que estábamos haciendo, lo que estamos haciendo dentro de mi política inspira a otras mujeres que quizás no tienen el mismo conocimiento, pero quieren tenerlo, que quizás se sienten, están empezando a cuestionarse y como que las inspiramos a eso. Pero a lo que voy con esto es que mi política me abrió esa puerta y esa oportunidad porque siempre mi pareja me dijo que yo le caía mal a las mujeres. Y de alguna u otra forma también crecí, y claro, para mí era muy fácil creérmelo por esta razón. Siempre desde el colegio crecí con, ay, ella te envidia, ay, tal cosa. Entonces yo obviamente digo, pues es verdad, me envidian, y siempre que crecí con la idea de las mujeres y yo no nos llevamos bien.
Y de hecho, he tenido más amigos hombres. Es ahora cuando yo estoy encontrando como mi propia red de mujeres. Ojo, que tengo mi grupo de mejores amigas, sí, pero más allá de ellas, yo decía, las mujeres me odian. Y la verdad, entonces, y tenía alguien que me lo reforzaba. Aquí voy con una pequeña anécdota también, aquí contando, porque es que entre mujeres de verdad nos dañamos tanto la historia, la vida, que yo digo, puede pasar, de verdad, a estas alturas yo siempre digo que me he vuelto intolerante con las cosas. Y recuerdo que una vez yo llegué de viaje y mi novio en ese entonces me dice, vamos a despedir a unos amigos de él que se iban de viaje. Y me dice, no te pongas tacones, ni te vistas tan fancy, que por eso es que le caes mal a las mujeres. Wow. Ojo, quiero aclarar, esta persona me decía y siempre me dijo, no, que yo sea más feminista que tú, Mayra. No. Te juro. Y ojo, que yo tengo algo que agradecerle a esta persona, porque gracias a él yo soy feminista. Claro, yo tengo una experiencia de vida muy fuerte también. Me acuerdo que una vez estábamos en un bar y él me dijo, no entiendo cómo alguien que ha tenido la experiencia que tú tienes y que ha pasado por las cosas que tú has pasado y no eres feminista. Y eso me hizo un ruido tremendo porque venía de un hombre que me estaba diciendo eso. Y un hombre que me conocía muy bien. Y yo dije, ¡pum! Y gracias a él, tengo que agradecérselo, soy feminista. Pero gracias a eso también me di cuenta que él es todo lo contrario a un feminista. Pues la manipulación es parte de una violencia. No te vistas tan fancy porque le caes mal a las mujeres. Y ahí yo le dije, ok, amigo, ¿quién te dijo algo? O sea, cuéntame esto porque esto es nuevo y de verdad me siento atacada. Me dijo, no. Y yo, no, sí, si lo estás diciendo es por algo, porque de verdad es primera vez que me lo dices y en las últimas salidas está siendo como muy excesivo. Y me dijo, es que tal persona me dijo que tú eras una petulante y una arrogante. Y yo le dije, esta persona, esta mujer con la que yo he cruzado 3 palabras, hola, mucho gusto, mi nombre es Mayra. Listo. Le digo, y me dice, sí, bueno, le digo, mi problema no es que ella me haya dicho eso, porque ella a mí no me conoce. Y cualquier persona que no me conozca, como yo soy una persona que no es abierta con todo el mundo a la primera, puedo pecar de ser odiosa o antipática para los demás. Ya de eso estoy acostumbrada. Pero lo que yo no entendía es cómo él siguió esa narrativa de ella. Y ahí yo dije, ah, o de verdad tú crees que yo soy así y no me lo estás contando, o de verdad te comes todos los cuentos y ya está, y no pasa nada, y no te los cuestiones. Y luego, así iba pasando la cosa, y me di cuenta que obviamente mientras más lees, más cosas descubres, sobre todo cuando empiezas a leer sobre feminismo y empiezas a cuestionarte más cosas. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos en una reunión familiar y alguien por ahí, yo no sé si ustedes han visto la serie del cuento de la criada, tienen que verla porque yo digo que esa serie despertó todos mis miedos sobre lo que me podría pasar a mí como mujer en Occidente. Porque es una sociedad distópica en donde lanzan un golpe de Estado en Estados Unidos y de repente las mujeres pasan a ser relegadas a segundo plano o pasan a ser criadas, que solo su único trabajo es ser criadas y darle hijos a los hombres que están fundando este nuevo país. De hecho, las mujeres dejan de trabajar, empiezan a vestirse con estos trajes rojos de criada. O sea, la serie es terrible. Y recuerdo que una vez estábamos en una reunión y yo, o sea, como que estábamos jugando y de repente alguien dice, por eso es que son criadas, por eso es que ustedes son unas criadas. Yo puedo entender que quizás lo haya dicho de chiste, pero entendí que no era un chiste. Pues ya Entendí. se haya sido el chiste está el micromachismo. Y si no, entonces es una práctica machista violenta, que quiere determinar supremacía. ¿Cuál? Entonces era como afincarse y obviamente yo era la única persona en el grupo que decía, no hagas esas bromas porque de verdad a las mujeres sí las asesinan por ser mujeres y porque hay hombres que de verdad sí creen que nosotras somos unas criadas. Entonces yo era la única, ahí yo sentí, en algún momento yo llegué a sentir que yo era la revoltosa, la loca y la intensa, porque había momentos en los que me hacían sentir así.
Y cuando yo llegaba a la casa, mi pareja le decía, oye, creo que tuviste que haber dicho algo porque yo soy la loca y la intensa. Y él me decía, pero es, es joda, Mayra. O, sí, es que de verdad eres una intensa. Wow, wow. El Después de que feminista. terminamos, y eso que pasaron muchas cosas, pero no alcanza el tiempo para contar tantas cosas. Después de que terminamos, la cerecita del helado es que me di cuenta de verdad que creo que ningún hombre se puede llamar tan feminista, por lo menos más que una mujer, no creo. Porque No, no, jamás definitivamente. va a pasar por nada de lo que hemos pasado nosotras. Pero me di cuenta que una de las razones por las que él en algún momento me dijo que ya no podíamos estar juntos era porque se había cansado de estar con mujeres, se había cansado de estar con una mujer demasiado inteligente y con una mujer que quiere cambiar el mundo. Eso a mí me explotó, o sea, me explotó la cabeza y yo decía, esto no me puede estar pasando a mí, porque según Todo él, va en eso. van a estar con mujeres fuertes, ¿sabes? Con mujeres que quieren. Me llegó a decir que él iba al psicólogo para encajar conmigo. Y yo pensando que yo estaba con una persona que de verdad quería echarle ganas a la vida, ¿sabes? Ujú. Solucionar sus problemas. Y de repente era que solo quería encajar conmigo. Y en algún momento eh, todo se volvió un poco más tóxico de lo que ya era dentro de la relación y obviamente yo no lo sabía. Era que empezaba a salir con X cantidad de mujeres y yo le decía, oye, si tú no, o sea, si le vas a hacer daño, no hagas esto, de verdad no lo hagas. Y entendí que yo de verdad había entendido lo que era la sororidad, porque pese a que esta chica podía estar saliendo con mi ex y todo era muy reciente, ¿sabes? Yo me puse en el lugar de no dañes a una persona, o sea, no lo hagas. Y esta persona me decía, mi ex me decía, es problema de ella, no mío. Ustedes creen, al final, ellas quieren creer lo que quieran creer y ya está. Y sí, estoy con estas personas porque mientras tú me cuestionas y contigo siempre tengo que tener la vara alta, ellas solo me admiran. Todo es más fácil, no necesito estar con una mujer que converse. Y yo le decía, Tremendo tú te estás dando cuenta de todo lo misógino que está haciendo y de el fuerte poder que tienes y de... Ah, exactamente. No, y de hecho en algún momento llegué a decir, ¿sabes que eres todo lo misógino que puede ser? Y me dijo, es que yo me creo el cuento. Ahí, o sea, era, yo sentía que me estaban escupiendo a la cara, ¿sabes? Porque yo decía, no puede ser. Y aquí voy aquí un poquito también con el tema de la violencia contra las mujeres desde las mujeres. Es que cuando quizás yo como que contaba ciertas cositas, siempre me decían, pero es que, ¿cómo es que tú siendo tan inteligente te diste cuenta? ¿O cómo es que tú siendo una mujer que lee tanto no te tal cosa? ¿O porque tú te expones a estar con alguien como él? Y en algún momento yo tuve que decir, bueno, pero ¿en qué momento vamos a dejar de lanzarme tierra a mí? Porque yo ya me cansé y vamos a voltear a ver al tipo que violenta, al tipo abusador, al tipo manipulador, no sé qué. En qué te decía, ¿y en qué momento alguien le dice algo? Y alguien por ahí me dijo, es que él es así. Y aquí, ¿sabes qué me parece importante tocar a propósito de lo que acabas de decir? Y regresando nuevamente a cuál es la participación del Estado, de las instituciones y de la sociedad civil para poder ir despertando en una conciencia que sea más equitativa. La culpa de la víctima. Hasta ahora no hay un caso de una mujer violentada en la cual no le hayan echado la culpa primero a ella. Incluso, me acuerdo, alguna vez escuché una niña de 12 años que fue violentada por su padrastro borracho. Y entonces, primero, la culpa fue de la madre porque a quién se le ocurre irse a casar con él. No fue la culpa del borracho violador, pero fue la culpa de la madre que no sabe cuidar a su hija y por eso le dejó en esas condiciones. Y la siguiente culpa fue de la menor de edad, de 12 años, por andar vestida con un short que le provocaba al padrastro. Entonces, es que si esto fuera que lo dijo una persona, digamos, una persona con falta de conocimiento, digamos que una persona que tiene otro estilo de vida, una persona que tal vez vive en violencia constante y que la normalizó. Lo dices, pero cuando esta es una crítica multiplicada por todas las personas de la sociedad, o al menos más del 80% de las personas dentro de una sociedad, se vuelve un problema para el Estado. Se vuelve un problema para el Estado que tu educación, y hay una cosa que aquí yo quiero decir, tu educación tiene que enfocarse
O sea, la base de la educación tiene que empezar a erradicar el problema, tiene que darle la batalla a esto. Y yo, por ejemplo, siempre he hablado con, el otro día incluso estaba hablando con el director de la carrera de Relaciones Internacionales de la UID, eso ya fue hace rato. Y le decía, a mí me encantaría ser profesora ahí, ¿para qué? Para dar educación de normalizar el feminismo, no una educación como una especialización en género, no tiene nada que ver. Utiliza a filósofas, utiliza a pensadoras, utiliza a mujeres que estuvieron dentro de la historia, así de normal como utilizas a Bonaparte, a Napoleón, muestra a Simone de Gauche, o sea, muestra a Simone de Beauvoir, muestra como una cosa normal, no como una cosa ajena, no como un tema de especialización por temas de género, sino como lo mismo a la par que estoy aprendiendo de cómo me conquistaron los españoles y también habían españolas como filósofas inteligentes, pensadoras, ¿me entiendes? Entonces yo le decía eso, o sea, a mí me gustaría inculcar porque es que ahí está el problema, porque si no, si el Estado no empieza a meter esto dentro de su educación, la gente normaliza como esto que te digo, como es el 80% de la sociedad que te repite el mismo mensaje de era la culpa de ella. Es curioso porque tú tienes que, pareciera que explicarle al Estado la importancia de, y porque muchos por ahí siempre salen y dicen, incluyendo mujeres, que Ujú. el problema aquí es de todas y de todos, es que siempre va a salir una mujer o un hombre a decir, bueno, pero ¿por qué voy a leer una mujer si me va a venir con el tema de género, si me va a vender el feminismo? Pero es que ustedes no saben hablar sin... Entonces, y ya por ahí, cuando una mujer es considerada o se considera a sí misma feminista, la narrativa cambia. Y aquí no sé qué opinan ustedes, pero a mí sí me parece que escuchar a una feminista y una mujer feminista declarada oficialmente, que ella se diga soy feminista, es totalmente diferente a una mujer que no lo ha dicho o que quizás no lo sea. Y no sé si es por el tema de que de verdad uno se ha empapado tanto en el tema y ha leído y ha debatido y se ha reforzado a veces encontrar un punto de encuentro entre quien no se considera feminista, incluyendo mujeres en este aspecto. Hacerle entender sobre todo a los agentes del Estado que más allá de que si, por ejemplo, yo me considero feminista, es totalmente ajeno al hecho de que importa demasiado que empieces a incluir el 50% de la población mundial en temas que ocupan al resto de la población. Entonces, esa narrativa, eso es como la carrera de la rata, ¿sabes? Vamos siempre como que, oye, pero tenemos que hablar de esto, pero es que no lo entiendo y no me interesa entenderlo, pero sigamos hablando del tema. Y así vamos, y así vamos, y así vamos. Y si a eso le sumas que por un tema de políticas y a veces hasta por un tema de votos, las mujeres que están dentro de la política prefieren decir no soy feminista, prefieren sumarse a políticas que van en contra de las propias mujeres, pues, ¿cómo Y salimos de con esto? esto, y sí, a mí me gustaría mencionar algo como para que ya Claudia nos vaya contando su historia. Y alcen la mano, chicas. Al principio, ¿a cuántas, y creo que pasa en todos los lados, a cuántas no les ha dado, por ejemplo, vergüenza decir que es feminista? ¿Por qué? Porque a la feminista también la estereotipan. A mí algún rato me pasó, o sea, yo para las feministas no me veo feminista porque necesito hablar más de feminismo y necesito irme en contra de, para algunas. Y para otras personas que no se consideran feministas y que tienen el estereotipo de la feminista que, pues, que no sé, que se pinta el cabello de verde, que tiene que estar en contra del hombre todo el tiempo. Cabe en la cabeza que una persona que dice que el problema no es no es como no es como del hombre como tal, sino de las prácticas machistas, porque pues ahí incluye hombres y mujeres, no le cabe en la cabeza que sea una mujer feminista. O sea, que eso no es feminismo. Entonces, es una constante pelea por dejarle saber al mundo qué es el feminismo y por qué importa tanto. A ver, Clau, cuéntanos qué opinas Pues no, y por pues muchas gracias a supuesto las dos. me gustaría escuchar tu experiencia En lo que aquí. ustedes están platicando, yo saco dos conclusiones. En relación al feminismo, por ejemplo, yo me considero una mujer estudiosa de la teoría feminista, ¿verdad? Que esta nace en el siglo XVIII y nace dentro de las teorías críticas, valga la repetición, para ver qué era lo que estaba mal en las teorías ya existentes, ¿verdad? Que se recuerdan que antes era solo el realismo y el idealismo y de ahí se estaba todo.
Y venían estas prácticas en donde el hombre era la única imagen de poder que existía y como que el hombre tenía la última palabra y lo que se dice se hace. Entonces surge el feminismo junto con otras teorías y empiezan a decir, bueno, ¿qué está mal en estas teorías y qué podemos aportar nosotros? Posteriormente a eso sale pues ya el movimiento feminista, ya como un grupo, ¿verdad? Que surgió ahí. Entonces yo me considero, porque como soy estudiante de las relaciones internacionales, digo, tengo que estudiar la teoría realista, ¿verdad? Y ver desde ese panorama y empezar a ver las demás teorías y empezar a ver los escenarios coyunturales que hay actualmente en la sociedad. Esa es la primera reflexión, yo como persona o como estudiosa de la teoría feminista. Y la segunda, O sea, que hablabas, Nikki, del patriarcado. Y contextualmente hay un problema que a mí me llama la atención, que también es el matriarcado. Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala se ha estipulado que cuando el hombre, y yo no sé, hace unos días salió una serie que antier vi, que también es una película y es un libro, y valga la publicidad, se llama como agua como para chocolate, algo así, sí. Y la misma madre le dice a la niña, tú no tienes derecho a casarte. Porque tú, por ser la más pequeña, tu obligación es quedarte a cuidarme a mí, a hacerme la comida a mí y todo. Y esclaviza, la misma madre esclaviza a la niña. Y entonces, esas prácticas que vienen desde una práctica machista se convierte en una práctica automáticamente machista, pero sí, desde nosotras, con nosotras mismas. Entonces, ¿qué nos queda? Hace días le comentaba a Mayra sobre la historia y varios escenarios que a uno como mujer le toca pasar y uno se asombra de ver que hay mujeres que lo examina a uno desde la perspectiva de un hombre. Entonces, tú te quedas y se supone que tú vas buscando un apoyo, dígase madre, dígase hermana, dígase amiga, dígase compañera, en donde te catalogan y donde te ponen la etiqueta de que tú lo estás haciendo mal porque no va conforme a los intereses que ellas responden. Porque yo pienso que todo va en relación a los intereses personales. Entonces ahí el feminismo o el defender el derecho de las mujeres ya no va en comunidad, sino va según mis intereses individuales, ¿verdad? Que ya sea de que como esposa me va a ir mejor si yo trato mal a mi hija, o si yo no digo nada, me va a ir mejor estar a favor del esposo, o me va a ir mejor estar a favor de mi hijo, o me va a ir mejor estar a favor del gobernante, o me va a ir mejor estar a favor de tal licenciado, de tal jefe, y acuso a esta, porque se ha dado caso violencia laboral, existe la violencia dentro de la sociedad, dígase gobernante y gobernados, se ha dado la violencia entre familia en donde la mujer no ha encontrado ese soporte, como les repito, desde la hermana, desde la madre, desde la vecina. Pasa algo, la patoja gritando, pero nosotros patoja le decimos aquí a las señoritas, la señorita gritando o una mujer pidiendo ayuda afuera y todos escondidos. Nadie sale al rescate, ¿verdad? Hace un tiempo de que por acá una señorita estaba gritando, un hombre la estaba asaltando y nadie. Ya estamos al punto de ver el mal frente a nuestros ojos y no hacer nada. Y criticar cuando nos conviene. Yo critico cuando a mí me conviene. Así, esa es la sociedad actual, ¿verdad? Ya, sí, sí. Cuando te pega a ti algo, sí, cuando te toca la realidad. Clau, me gustaría que contaras la historia que me contaste a mí la última vez que nos reunimos, sobre este señor que estaba discutiendo con la señora y estaba una niña involucrada. Por favor, cuenta esto porque de verdad, ugh, porque hay que visibilizarlo. No sé de qué va la historia, pero me imagino que hay que visibilizarlo. yes. Entonces, me tocaba viajar con los actores que estaban
dentro de esta política, los candidatos, en este caso de diputado y de alcaldesa. Y nos fuimos a un municipio. Yo siempre iba, porque en este caso yo iba para el cargo de concejal segundo, pero por mis estudios y mi carrera, pues yo me dediqué a las asesorías políticas. Entonces estaba apoyando desde ese lado al candidato. Nos fuimos a una comunidad y estábamos ya en el meeting y platicando y todo cuando se terminó y aparece un grupito peleándose y estaba una señora peleando particularmente con un señor. Y el hombre reclamando esos derechos, ¿verdad? Que la señora lo estaba incomodando porque él ya le había pagado por un servicio que ella le dio. Entonces, nosotros nos pusimos a platicar y bueno, ¿y qué es el servicio? Entonces el otro le dice, mire señora, si ya le pagaron, ¿por qué usted está alegando? ¿Cuál es el problema aquí? Vaya, se verá si ya le pagaron. Y no, lejos que lo que pasa que yo pedí oveja y el señor me dio cabra. Y la oveja es más cara, le dijo. Y entonces, pero cuando algo te dice, aquí las cosas no van bien o hay algo, yo dije, bueno, ¿qué están peleando? Sí, no, pero a mí me causó duda porque yo dije, ¿cuál fue el Y servicio o siguen qué está peleando. peleando? Yo para calcular si lo vale o no, porque tú dices, ajá, ¿qué está pasando? O ¿qué le vendió, qué le dio que no corresponde a lo que ella o no se siente pagada totalmente? Le dije, bueno, ¿y qué es lo que están peleando? ¿Qué fue lo que usted le dio? ¿Qué servicio usted le brindó a este señor para que usted diga que no compensa? Te le dices que mire, yo le vendí, le entregué la virginidad de mi hija a este señor y el señor no me pagó. Yo le dije que le daba la virginidad de la nena. La nena tenía 12 años, ¿no? Quiero que me disculpen por mis expresiones. No las estoy Oh, controlando. sí, No, perdón, no es el a propósito. lagrimeo Sí, así. No es a Mal. propósito. Wow, wow, y wow. entonces, Es que no, en no ese tengo más momento, palabras, solo es wow. bueno, pues a mí me ha gustado mucho la perspectiva del realismo. Yo creo que a mí me salió el realismo puro ahí y, y, y es muy doloroso porque yo le dije, mire usted señora, ¿qué le pasa? Porque usted está reclamando un derecho si usted primero le faltó el respeto a su hija. No recuerdo muy bien, usted cometió un delito. Si usted no está valorando el derecho de Sí, su hija, y si usted se está yendo todavía en tengo contra del dudas si la derecho de niña una tenía menor de entre edad, 8 y 12 años, porque ese era el asunto, era chiquitita. Y le dice, lo que pasa que ella era nuevita, y todavía le dice, ella era Ellos nuevita, tuvieron la libertad y de usted sabe decirlo que en eso público. vale más. Ya por ahí Yo no es me lo conformo normal. con la cabra, pero la señora seguía pidiendo su oveja, y el señor reclamando que ya se la había dado. Y luego, mire, para mí, ¿saben cuál es el precio de esto para los dos? Que los dos tienen que estar en la cárcel. Los dos tienen que estar en la cárcel. Mire, señora, le dije, usted es una persona que cometió un delito y es confesa. Le dije. Usted cometió un delito al entregar, porque que usted sea la madre de esa niña no quiere decir que usted tenga los derechos de la integridad de la niña. O sea, que usted le pueda hacer, ni siquiera un golpe es permitido ahorita, ni siquiera un... No, usted no tenía por qué hacer, usted le dañó la vida a la niña. Y, y el señor, entonces la niña se dedicaba perdón, y a de las todas estas, la actividades niña de, estaba de por su ahí. casa, ¿verdad? Como que iban a traer paja, recolectaban leña y todo el asunto. No, no, no. Ellos son personas Entonces era de una una niña que no comunidad tenía de actividades directamente del campo. Entonces estaban peleando ahí. ¿Sabes por qué digo que esto tiene que ser como desde desde el Estado? O sea, no puede uno esperar a tener una maestría en género. No puede. que no todo el mundo quiere tener una maestría en O género. sea, así como te enseñan que 2 más 2 es 4, tienen que enseñar los derechos básicos de Sí, los seres humanos, los niños y las niñas, y la defensa de las mujeres. fíjate que
y los casos de violencia que existen. Lo peor es que esta es una que, de verdad, Claudia tuvo la oportunidad de primera mano de enterarse, porque, como te digo, fueron tan descarados y lo han normalizado tanto, me imagino que sintieron la libertad de poder discutirlo en público y que por favor el próximo candidato o el próximo político vaya y se lo resuelva. No puedo imaginar la cantidad de niñas, niños que están solo en tu departamento siendo violentados y creyendo lo peor de todo, creyendo que es normal, porque nadie les está diciendo, hey, no, esto no está bien. Que tu mamá o tu papá te hagan esto no está bien. No, porque Nadie, un niño a los 8 años, una niña a los 8 años, tiene el deber de obedecer a sus padres o a su adulto responsable. Y si tu madre te da una directriz, porque eso es lo que creemos nosotros, porque se supone que el adulto responsable viene a cuidar de esa criatura. Y si tu madre te da la directriz de ir a acostarte en una cama, porque, y esto solo imaginándome, y esperar a que el tipo de no sé cuántos años pueda tener este señor, pues seguramente era mayor de edad. Totalmente. Haga contigo lo que quieras y es una orden y me obedeces. Sí. Es la violación en todo Es que su yo no esplendor. tengo, Al no final, me salen las palabras, el chicas. candidato Es que pues no les me dijo, salen las no es una resolución o no es la es resolución todo de lo un que está mal en un conflicto en donde sistema. podamos decir, aquí cada quien nos vamos a una sala de su casa y usted, señora, como ya entregó a su hija, le toca a su oveja. No, esto se tiene que resolver a través del Ministerio Público, porque en primer lugar es violencia infantil y violencia en contra de la mujer. Señora, usted tendría que estar presa. PGN, ¿verdad? Aquí, que es la protección de los niños, la Procuraduría General de la Niñez, para que vea en qué lugar va a estar segura esta niña y este otro señor tiene que ir preso. Y realmente así fue. El caso tomó un curso. No podíamos quedarnos callados en ese sentido. ¿Por qué? Porque el consentidor también. Claudia, y una consulta yo te hago. Tal vez dentro del grupo de personas con las que te fuiste, entiendo yo, una campaña política, ¿hubo alguien que dijo, oiga, no nos Fíjate que metamos porque ese es problema de la señora y de la hija, de la familia? ¿Hubo el alguien? miedo. Porque Yo me pienso que parece que a veces todos esas tenemos que cosas se tomar una normalizan. decisión y a veces nos toca tomar decisiones desde el miedo. Yo creo que la cobardía nunca es recordada. Y tú eliges, como dice el dicho por ahí, tú eliges tu difícil, ¿verdad? O ser un Ujú. y permitir que esto siga sucediendo. Obviamente dice, bueno, Callar y hubo permitir que una esto siga persona ahí que dijo, miren, esta comunidad tiene resentimientos, ya nos conocieron, saben bien de dónde venimos, de qué partido somos, quizá van a saber nuestros nombres, van a recordar. Entonces, sí, pero ¿y los niños? O sea, son no varios nos niños. van a Ahí dar es los como cuando te votos. están poniendo a ti la responsabilidad y ahora ve tú qué haces. Y sí es cierto, es una vida ajena, pero es una vida, es un niño. Es que yo no concibo cómo cómo permitir que se le haga daño a un niño. No, en mi cabeza no cabe eso. Generalmente yo digo, bueno, sí era una niña, pero si lo vemos al punto del latinoamericano y lo que está pasando hoy en día, ¿cuántos niños están en otro país? ¿Por qué? Porque son niños tratados. Uno dice, no podemos permitir eso. No podemos permitir que se le haga más daño a una personita. Y yo pienso que todo viene desde de nuestros valores, de nuestros sentimientos, que aquí sí son muy válidos, ¿verdad? En ese sentido. Cuando tú también has sido una persona que ha pasado por eso y dices, no quiero que nadie más lo pase. Es que también aquí hay una Realmente. cosa importante que considerar, es que hay entornos que normalizan la violencia. Seguramente, y obviamente no sabemos cómo, pues no sabemos la historia de la madre, pero si tu mamá te hizo lo mismo, a tu mamá le hicieron lo mismo, ¿me entiendes? Seguramente a veces sucede y no es por ningún tema de segregación ni discriminación ni mucho menos, sino por datos que pues las personas en comunidades, las personas que se dedican a trabajos de campo que tienen un poco menos de acceso a educación, llegan a repetir estas prácticas y a normalizar cierto tipo de violencia. No me quiero ir tan allá, pero obviamente si nos ponemos a la base de la historia de Latinoamérica, para nosotros la normalización de la violencia después de haber sido esclavizados
y colonizados, pues obviamente lo seguimos repitiendo, ¿no? Así como repetimos patrones culturales machistas y demás, siento que eso es algo. Entonces, cuando tú vas accediendo a niveles de educación, y por eso digo yo que esto es una cosa que se tiene que trabajar desde la base de la educación, desde los niveles más básicos de la educación, es decir, un jardín, una primaria, una secundaria, no una maestría. Obviamente lo entiendes, lo normalizas y a veces, y las personas en estas áreas, en estos entornos, dentro de esta parte del territorio de la urbe, no quiero que sea una discriminación, pero pues normalizan eso y para esa señora eso tuvo que haber sido muy normal, seguramente, y hay mujeres que, por ejemplo, se reproducen para hacer de sus hijos un negocio. Y pasa, es una realidad, no es una mentira. Tengo una pregunta a propósito de que lo que acabas de decir. Hemos mencionado varias veces en este episodio la palabra normalización o normalizar, pero es que de verdad existe, o sea, está ahí, es un componente. Para hablar de violencia, realmente la normalización es un componente importante de lo que estamos hablando. Pero cuando mencionabas eso y decías, capaz para esta señora vender a su hija o vender la virginidad de su hija le pareció algo normal. No está bien, o sea, quiero dejar claro que no es que porque yo diga que para la señora está normal, yo estoy No, aplaudiendo no, su ojo, no, comportamiento, creo que por ya favor, que creo que queden hemos claros. dejado clara la posición de que de verdad estamos totalmente en contra de cualquier cosa que pueda afectar la violación de derechos humanos de cualquier persona, de niñas, niños, mujeres, hombres también, por si acaso. A lo que iba con Pues esto yo, era, ella lo normalizó porque quizás le pasó lo mismo, porque quizás también ella tuvo una infancia que fue robada porque su mamá también perdió su virginidad. Pudo haber pasado. Mi pregunta es, ¿cuándo existe tal despertar de conciencia, por ejemplo, en el caso de una mamá, cuando quizás no sientes que algo está mal? O sea, no sientes algo dentro de ti, algo no te hace sentir, y digo sentir, o sea, es algo que ya emocional, de si yo ya pasé por esto, asumiendo que esa persona, esa mujer ya pasó por eso, ¿por qué querría que mi Que mi hijo hija pase por lo mismo. pase por eso? Y yo, ojo, yo de verdad soy muy empática y quiero aclarar que entiendo la posición de una mujer que no tiene los medios, ni los recursos, ni la educación, y que sí, es verdad, de nuevo, se ha normalizado, y para este grupo de personas o en este entorno, eso ya no solo es una normalización, sino que es una naturalización. Ya está, lo ¿Sabes qué me natural. gustaría topar con esto que tú dices, Mai? ¿Hasta dónde o sea, ese rol de la maternidad realmente es un rol natural de las mujeres? Porque sí, nosotros venimos de los seres animales y tenemos este tipo de sentimiento, tenemos esa conexión con el vientre, toda esta parte biológica que existe. Pero cuando nosotros ya empezamos con una racionalidad y adoptar comportamientos sociales, es decir, repetimos lo que hacen los demás, es decir, repito lo que me hizo mi mamá, y estos comportamientos sociales, resulta que la naturaleza de ser madre en una vida humana no es tan natural. Porque si tú como madre, instinto protector, no quieres lastimar a tu hija y no la vas a poner en una situación así. Yo, madre loba, si alguien se acerca a querer lastimar a mi hijo, voy a atacar. Yo, madre leona, voy a cuidar mi núcleo. Yo, madre pajarita, ¿me entiendes? De aquí me nace otro concepto. Dejemos una vez más de estereotipar y naturalizar, porque es madre, entonces debería tener a su hija y debería estar con la cría y debería porque ella le va a proteger. Seguramente el 90% de los casos pueden ser así porque seguimos viniendo de seres animales y tenemos esta conexión biológica. Pero al ya ser seres sociales, envueltos en un comportamiento, en prácticas, en lo que me dice el vecino, en hacer lo que me dice mi mamá, en hacer ya no nos volvemos tan naturales y ya fíjense empezamos que a hace un dañar, tiempo yo tenía un que creo debate que es la situación de este con caso. una persona y yo siempre he dicho, incluso me También. criticaron muchas veces y eso quizá en algún momento se los... Porque yo en un programa como analista político salí diciendo que yo no me consideraba una mujer parte del movimiento feminista, pero y les repetí eso, sí me considero una persona estudiosa de la teoría feminista, ¿verdad? Yo evaluar un caso desde esa perspectiva, que como mujer lo tengo que hacer, ¿verdad? Y nuevamente como estudiante de las relaciones internacionales lo he hecho.
Y me criticaron demasiado porque yo decía, todos me dijeron de que entonces yo tenía una mentalidad machista porque no pertenecía yo al movimiento. Y eso sale a relucir por otros temas ahí que si hay tiempo, pues les comento. Pero que desde ahí, desde ese movimiento, yo también fui atacada. Y quizás son personas que por emoción están ahí o porque no tienen clara la vivencia, no saben lo que están diciendo y no saben que van a criticar a otra mujer desde esa plataforma, que realmente el movimiento es una plataforma para todas nosotras. Yo hice ese comentario, ¿verdad? Y me criticaban eso. ¿Por qué? Ujú. Porque salí diciendo eso en ese programa. Y entonces viene una persona, un hombre, y me dice, empezó a debatir conmigo lo de ser mamá y que la mujer tiene que ser mamá. Y luego yo pienso que siendo nosotros seres pensantes, inteligentes, que tenemos la capacidad de darle vuelta a esta maquinita, tendríamos que ponernos a pensar, así como elegimos nuestra carrera, así como elegimos qué nos vamos a poner el día de hoy, así como elegimos una persona, decimos, tal persona me gusta porque tiene ojitos azules, tiene ojitos negritos, realmente yo tengo la vocación de ser madre. Yo pienso que desde ahí empieza la vocación de ser padres, es una decisión, tiene que ser consciente, tiene que ser Que hacer consciente. una decisión. Sale a relucir por lo que decía, lo que pasaba esta señora. Y Nikki dijo algo muy importante. Cuando uno pasa por estas situaciones, uno busca una carita de apoyo que le diga a uno, todo va a estar bien, que le diga a uno, yo entiendo tu dolor. Uno lo que quiere es sentirse protegido y uno busca esa protección en sus padres. Lastimosamente, para esta niña no fue así. Para esta niña no fue así y suponiendo que la persona, señora, esta madre, lo hubiese vivido, tú, Mayra, dijiste algo muy importante. Ella lo vivió, ella sintió el dolor de ser abusada, ella sintió, porque por lo mismo que somos personas que sentimos, que pensamos, pues yo me quiero ir más aquí al sentimiento del alma, porque obviamente sentimos, aquí tocamos y nos duele, pero yo digo del alma, esa falta no sé, de entender lo que está pasando, ese dolor del abuso, porque el dolor del abuso es horrible, de sentirse la persona incapaz, de sentirse que no hay consuelo y ese encierro, porque yo pienso es el encierro en que uno dice ya no, ¿qué viene más adelante? Y si todas las oportunidades, y si aunado a eso, todas las oportunidades de mi entorno están cerradas para la mujer, ¿qué le queda a las niñas? Hace unos días, hace unos años, eh, yo reconozco mucho el trabajo de este compañero. Aquí es una red que nosotros nos pusimos a investigar de los niños que venden chicles, de los niños que ilustran zapatos, de los niños que están haciendo maniobras en los semáforos. Y este compañero empezó a investigar este trabajo infantil y empezaron a verlo, lo empezaron a observar y una noche aparece todo golpeado. Nosotros entendimos de que esto no era tanto que los niños tuvieran la necesidad o que los mismos padres los mandaran, sino que era una red. Y descubrimos que en 3 municipios de aquí del departamento existen personas y les van a decir a los papás, mira, nosotros le enseñamos a su hijo a trabajar. Y es así como que nos los vamos a llevar y les vamos a enseñar a trabajar. Y a ustedes les vamos a dar 400 quetzales. Aquí estamos haciendo de cuenta que son como 20 40 dólares y mensuales. Nos los dan, ustedes tienen sus 400 quetzales al mes ¿Mensuales? y a cambio de eso su hijo va a ser un buen trabajador. Y aquí se los traen a trabajar un niño promedio, nosotros haciendo cuentas que supongamos que reciben 100 al mes o al día. ¿Cuánto les queda? Es una red totalmente. ¿Y qué hacen? Y eso es un llamado que hago a las autoridades. ¿Qué hacen las autoridades para seguir o darle seguimiento a esto y para frenar este abuso? Porque yo digo, tanto la persona que los está poniendo a trabajar, las niñas.
¿Cuánto pedófilo suelto hay en las calles? ¿O cuánto pedófilo está encerrado en su casa? Los niños también, No, y los totalmente, niños también sufren violencia sexual por hombres. también. Y bueno, de aquí me van a linchar y me van a decir, ay, es que hay mujeres también. Sí, hay mujeres también. Una vez más, sadly para los hombres esto viene de una práctica machista. A la mujer, la práctica machista es esta predominancia de yo soy superior a ti y ejerzo la fuerza para manipularte, controlarte, agredirte, lo que quieras. Si tu mujer utilizas ese tipo de prácticas, estás haciendo prácticas machistas, estás teniendo un comportamiento machista y no tiene nada que ver porque seas mujer o porque seas hombre. Y hay niños que también son violentados y son violentados por hombres la mayoría. Y puede haber mujeres, ok, todo Sí, bien, no me linchen, todo lo acordamos, pero en su mayoría, sí, El hombre naturalmente y biológicamente es más violento que la mujer. ujú. Ahí, así como a ellos les encanta que reconozcamos que los hombres son más fuertes que nosotras, también tienen que empezar a reconocer que natural y biológicamente son más propensos a la violencia. No, aquí ya es un tema de estadísticas, es un tema de datos, no es como que nos lo estamos inventando o, bueno, quizás no son, no, es que realmente hay cifras y lo más lamentable de todo esto es que si hay niños violentados en el mundo, por supuesto, y que están siendo abusados, pero no hay muchas cifras al respecto, porque dentro de esta sociedad también se estigmatiza mucho que como un niño tiene que crecer sin llorar, con reteniendo sus emociones, tiene que crecer pensando que es un tipo que tiene que ser fuerte, que tiene que callar sus sentimientos, porque mostrar sentimientos es mostrarse vulnerable y mostrarse vulnerable está mal, entonces no puedes contar que fuiste abusado. Y no puedes contar que fuiste abusado porque tú eres un hombre, tú debiste defenderte, porque Bueno, tú naciste para eso, para pelear, para el ring. hablando de eso, quería comentarles que en Irán, las mujeres que se nieguen a usar qué duro. el hijab acabarán en clínicas psiquiátricas para ser tratadas. Yo no sé qué está pasando ahorita en Oriente Medio, pero todo se... Yo no sé por qué volvemos a la historia. Yo no entiendo cómo es que retrocedemos en el mundo. En Oriente, pareciera que todos los países en Oriente Medio se están poniendo de acuerdo para decir, miren, volvemos a esa época donde las mujeres eran como, ajá, que no, creo que ya hay que empezar de nuevo a echarnos Sí, para yo le atrás porque de contaba, verdad como que ya mucho avance no es bueno, de verdad, o sea, es una locura. Lo más lamentable es que no cambia nada porque de verdad esto es noticia, esto es ley. Y claro, la sí, libre por supuesto. determinación de los pueblos nadie se puede meter porque vas a violar la soberanía de un país por los derechos humanos. Y es que aquí hayas firmado o hayas ratificado la Carta de las Naciones Unidas, que la hayas firmado, eso prácticamente es para tener ahí un cuadrito en la presidencia de cada país que ratificaron con las Naciones Unidas. Acciones no se toman. ¿Por qué? Porque siempre, y esto es lo más básico, y yo siento que es la forma de manipular el mundo. Dejar un lack en las leyes. Echa la ley, echa la Espacio. trampa, dicen aquí. ¿Para qué? Para que lo puedas usar a tu favor o a tu contra. Por lo general, o sea, y claro, y que cuando tú lo usas a tu favor, siempre vas a Y no atentar es porque contra son algo. bobos. Ajá, exactamente. Entonces, me encanta cuando nosotros somos bien realistas y tan realistas somos que de verdad yo siento que caemos en el pesimismo, pero no es pesimismo, es realidad. Chicas, a ver, para ir cerrando, cuenten, a ver, contemos un poquito que, con qué nos podemos quedar de esto, de cómo podemos impulsar a que desde nuestros espacios y desde nuestros propios pensamientos podamos hacer algo. Yo creo que primero estos espacios son muy importantes y sobre todo estas historias deberíamos hablarlas más, deberíamos tener más de estas historias para que la gente que cree que salimos a gritar por la nada sepa que hay casos por los que salimos a gritar y que no son de la nada, son este extremo de casos. Es muy importante, creo yo, seguir compartiendo historias. Es la única manera de visibilizarlo para quienes no lo creen. Una cosa que me interesa quedarme y cómo lo resolvería yo si estuviera en este espacio, en la toma de decisión, es como les dije, la base de la educación tiene que demostrarte esto, tiene que contarte historia feminista, así como te cuentan que nos colonizaron, así como te enseñan a amar, así como te enseñan a dividir, te tienen que contar la historia feminista, te tienen que contar los abusos que han habido de una
de una clase a otra clase, de un grupo social a otro grupo social y de un género a otro género. Los abusos, porque se supone, y digo se supone porque aquí, o sea, se supone que la historia está para que tomemos acción y que no se repitan. A veces los países no los entienden porque ahí seguimos en guerras, pero se supone que para eso está. Y siento que si no, lo normalizamos, si lo vemos como un tema más de estudio, la gente no va a empezar a ver como esa separación de que el feminismo quiere acabar con el hombre, que no es así. Que el feminismo quiere demostrar que hay prácticas que siguen violentando a grupos sociales, a géneros, y que estas prácticas tenemos que irlas eliminando. ¿Qué hemos avanzado? Estamos ante todo el mundo, hemos avanzado un poco más que allá, parece que llegamos a un punto y empezamos a retroceder, pero bueno, en este momento hay evolución en algunos derechos, sin embargo no es suficiente. No es suficiente porque siguen habiendo casos como los que acaba de compartir Claudia, no es suficiente porque las tasas de feminicidio siguen siendo bastante elevadas, no solo en Ecuador, sino en el mundo, no es suficiente porque matan, cada 10 minutos muere una mujer a causa de un feminicidio, o sea, no es suficiente. Pero pues se ha llegado. Entonces, pues yo me quedo con eso. Llamo a todas las autoridades a nivel internacional a empezar a inculcar los estudios de género desde la base de la educación. Y ya, y solas las políticas públicas van a venir por añadidura y los trabajos sociales van a venir por añadidura. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones van a empezar a, En lo personal, creo el respeto a que las otras si personas. esto está pasando en Medio Oriente es porque estas Claudia. personas se han dado cuenta que la voz de la mujer tiene mucha apertura y tiene mucha solución. Obviamente a ellos no les conviene que se les cambie todo el panorama de que ellos tienen el poder, de que solo ellos tienen la razón y lo que quieren es que llegue cualquier tipo de información a las mujeres y que ellas se sientan capaces de hacer las cosas y quitarles el protagonismo y el poder a estas personas, ¿verdad? Yo lo veo más desde este punto del miedo, una acción por miedo a perder poder. Y yo pienso que nos toca hablar por las que Muy están calladas, cierto, Claudia. nos toca hacer algo por las que nos están obligando a mantenerse calladas. Creo que aquí estamos reunidos hablando en cuestión de países, somos tres personas, pero que podemos hacer voz y que si nos unimos muchas, podemos hacer voz a manera internacional. Creo que las Naciones Unidas no están, no tienen, tendrían que dejar de estar en vano para que no le pase lo que le pasó a la Liga de las Naciones y que empiece a accionar un poquito más. Yo siempre he dicho, hace unos días, y les comparto así rapidito, hace unos días murió una señorita aquí en mi ciudad, pilló un vehículo, el video lo publicaron y sin el afán de equivocarme, todo el mundo dice el golpe iba directo a ella, pero si hubiese sido que fue accidente o no, la señorita murió. Y me duele mucho y este es un llamado que le hago y que es en conclusión a todos los movimientos en relación a la seguridad, en todos los movimientos en relación al feminismo, en todos los movimientos que estamos a favor de la no violencia en contra de la mujer, que hay que levantarse y no solo para llamar la atención y dejar de ser medios o dejar de ser activistas solo para decir yo hice, yo hablo, no, queremos ver acciones. Al día de hoy, 27, ninguno, nadie ha venido y ha dicho, hagamos justicia, veamos que no ha habido ningún movimiento pidiendo algo para hacerle justicia a la familia de esta señorita. ¿Por qué solo nos levantamos para decir, vamos a ir a una actividad y vamos a ir a llevar, o sea, no, o sea, yo estoy de acuerdo con decir, pues vamos a hacer una actividad. Ser mencionado como un ente o actor de cambio o actor de beneficencia y empezar a ser más personas que hacen,
personas organizadas que están detrás de cada caso. Aquí han habido 2, 3 casos y no he visto a ningún movimiento de los que han salido a relucir aquí en mi municipio que estén pidiendo justicia. Ahorita se está pidiendo justicia de manera independiente, pero ningún movimiento. Entonces yo creo que esa es la conclusión que nos deja este espacio, que tenemos que alzar nuestra voz de manera estratégica, de manera pensante y hacer las cosas como se debe, no solo hablar por hablar, sino que contemplar bien la estructura de los hechos y poder hacer el cambio a través de ellos. Bueno, me dejaron sin palabras. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron las dos. Sumaría el hecho de que hay una frase que dice que las mujeres que leen son peligrosas. Y esa frase me encanta porque creo que es totalmente cierta. También creo que los hombres que leen son peligrosos porque empiezan a cuestionar todo lo que pasa en su entorno. Y mientras más personas lean, mientras más personas se eduquen y mientras más personas entiendan que es como cuando tú vas a terapia y tú te das cuenta de que tienes que dejar de ser la culpa a los demás y empezar a actuar, ¿no? Por ti. Y que sí, la parte ruda y difícil y asquerosa de todo esto es que tú tienes que hacer el trabajo por ti que los demás no quieren hacer. Mm. Empezando porque vas a terapia, porque bueno, te causaron traumas y la persona que te causó el trauma pues no va a terapia, pero sí tienes que ir tú a repararlo. Entonces, lo mismo pasa con la sociedad. De verdad, la sociedad necesita personas comprometidas que quieran dejar de callarse porque el silencio mata y la voz construye. Mientras más personas hablen, mientras más personas no le tengan miedo a debatir, mientras más personas no tengan miedo a tener conversaciones incómodas, a poder ver a qué punto de encuentro llegamos y ver cómo construimos sociedad. No voy a cansar de decirme que yo nunca, o sea, nunca me voy a conformar con comparar nuestra sociedad actual con la anterior, porque sí, la anterior era terrible, pero ahorita el 50% de la población, que somos las mujeres, seguimos relegadas a segundos planos y sigue pasando y siguen saliendo noticias todos los días de mujeres en Medio Oriente y de niñas en Medio Oriente que están siendo vulneradas. Entonces, sin contar que en Occidente todo lo vemos muy bonito, pero es que la verdad no están pasando cosas buenas para las mujeres en Occidente. Entonces, sí creo que de verdad hay que visibilizar, hay que hablar, hay que leer muchísimo y de verdad no nos cansemos de ser ni mujeres intensas ni hombres intensos, porque también sé que hay hombres intensos que de verdad quieren hablar de estos temas. Y el mundo necesita gente intensa, de verdad. Creo que el mundo necesita gente apasionada que diga, esto no está bien, esto no es justo, ¿y qué hacemos? También hay que entender una cosa, la política tiene cosas muy buenas, pero la política por sí sola no hace nada. Mm. ¿Cuántas personas y cuántos líderes tengamos si esos líderes todavía no tienen un cambio de mindset? Y de verdad, aquí, y especialmente hablando sobre el tema de violencia, necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de pensamiento que nos haga, primero darnos cuenta que lo que está pasando no está bien y que tenemos que cambiar. Uno por uno, trabajo de hormiguita. Y de verdad me quedo con esta reflexión. Hagamos trabajo de hormiguita. Yo creo que mientras cambiemos la mentalidad o ayudemos a que una persona empiece a cuestionarse, estamos haciendo bastante. Y que estos espacios, que lo que ustedes hagan cada día en su día a día sirva para eso y vayamos sumando gente que de verdad empiece a cuestionarse. Y creo que aquí me uno a lo que dice Nikki, todo empieza por la educación. De verdad tenemos que dejar de perderle el miedo a hablarle a niños de preescolar sobre la violencia. Porque pasa. Porque quizás muchos niños están siendo violentados y no por un adulto, pero sí entre ellos mismos. Porque si hay un lugar que es naturalmente violento, es la secundaria, por ejemplo, que todos son personas creyéndose algo que no son e intentando ser el número uno. Entonces, por ahí, de verdad, Sí. creo que habría que resignificar la educación en el mundo. Ujú. Un trabajo que sí empieza en casa y que sí tenemos que exigir a los colegios, al Estado y a nuestros líderes. Pero de verdad creo que el trabajo empieza siempre por uno mismo. Por lo menos Solo una cosa para acotar. Siento que la educación de los valores para la sociedad debería venir de los valores de la empatía, más no los valores que te dijo la religión que son, que te dijo el político que son, sino los valores a Hace través de la unos días, empatía. Y de ahí empezamos a como inculcar este tipo de educación. sí, hay hace que unos repetir días esa frase que decíamos en el episodio anterior había de una no hagas lo que frase no te donde gusta que te dice hagan. que De para verdad. ir al gimnasio y que tú hagas Básico. músculo, primero tenés que romper el músculo. Y decía la frase, porque no vas a hacer lo mismo con tu mente y con tus sentimientos también.
Yo creo que para poder aprender tendríamos que desaprender muchas cosas. Y algo que dice Nikki, que totalmente cierto, es romper estereotipos de lo que fuimos Muy enseñados. cierto. Yo he aprendido a hacer eso, a hacerme las preguntas y decir de lo que me enseñaron es lo correcto, es lo verdadero, o es por lo menos lo que yo considero, aunque caiga el individualismo, pero es la verdad, es mi verdad, esto va según mis valores, es cierto según quién soy yo como persona y nutre realmente a las demás personas, ¿verdad? Porque hay muchas cuestiones religiosas, sociales que vienen a la individualidad y que termina haciéndole daño a todos. Entonces yo creo que tenemos que desaprender muchas cosas y empezarnos a hacer, como decía Nikki, como decías tú, Mayra, desaprender muchas cosas, leer, informarnos. Yo tenía un licenciado que ya falleció y decía, seamos autodidactas. Si tenemos duda, tenemos las herramientas para aprender y, y empezar a pensar por nosotros mismos para formar personas diferentes y personas de cambio real. Muchísimas gracias, chicas, por este espacio, por compartir sus A ustedes, muchas historias, gracias sus por la invitación. pensamientos, su forma de Gracias, Gracias, por Wendy. gracias. todo. Estás invitada cuando quieras. ¿No? Nos despedimos. Sigan a Mis Política, por favor. Sean parte de la conversación y cuestiónense. Ya lo saben. Visibilizar, cuestionar, educar. Y Que estén bien. comentarios, nos encantan los comentarios que nos retan, que nos invitan a pensar si piensan ustedes de manera diferente, que no sean con hate, pero que sí que, como decía Claudia, que nos inviten a romper nuestro músculo cerebral y evaluar nuevas opciones, siempre y cuando no vengan con hate, porque pues de verdad, o sea, aquí estamos todos para enseñarnos a todos. Si la educación no nos funciona, entonces vamos nosotros enseñando. Bueno. Chao, que estén bien.